ese tópico. Yo les voy a hablar ahorita de las estrategias tanto sociales, pero haciendo hincapié sobre todo en lo económico, el análisis del ciclo de vida de los recursos naturales y transformados, un poquito sobre producción más limpia y procesos ecoeficientes, así como también sobre la responsabilidad social de las empresas sustentables, pero en ese sentido ustedes también pues están por llevar a cabo la tarea de la entrevista a alguna empresa. Y pues en cuanto al cambio climático está esta parte que ya también tendrían que haber hecho sobre la reflexión de este episodio que se encuentra en la plataforma de Netflix. Sin embargo, me gustaría saber si alguno no pudo ver ese documental debido a que no tiene ese servicio para, de ser así, buscar otro. Ok, Luis, creo que ya me lo habías dicho, Luis, déjame lo vuelvo a anotar. Eh, ¿Alguien más no pudo llevar a cabo esa tarea por esta situación? Ok, entonces ahorita al término de la clase ya te pongo esa alternativa, Luis, para que puedas llevar a cabo esa tarea. ¿Qué dices? Ay, se me atravesó algo en la ventana del chat y no puedo verlo. Ok, entonces hay que buscar otra empresa, Jabdiel, por favor. No tienen que ser empresas tan grandes incluso. La verdad es que pueden ser empresas pequeñitas. No se vayan con los grandes monstruos como Coca-Cola, PepsiCo. Váyanse a empresas que incluso ustedes vean que están cerca de su alcaldía, de su colonia, porque sí, generalmente las empresas muy, muy grandes luego no suelen dar este tipo de información. Entonces, busquen otra alternativa, Jabdiel, por favor. Ok, bien, pues me parece que ya está la mayoría conectados. Voy a iniciar entonces con esta presentación sobre la unidad 3. Planeo abarcar el día de hoy ese tema para en la siguiente sesión hablar de la unidad 4 que tiene que ver más con procesos jurídicos, legales, de cómo es que se está llevando a cabo el desarrollo y la gestión del desarrollo sustentable en nuestro país. Y pues ya con eso concluiríamos, porque en 2 semanas tendríamos el último examen y yo termino de revisar sus tareas para ya darles pues un promedio, porque me parece que tenemos de límite como profesores subir calificaciones el 16 de diciembre. Entonces me voy a ir un poquito rápido. Les voy a pedir que más bien vayan guardando sus dudas para el final de la clase, las vayan anotando para que yo pueda tratar de cubrir todos los tópicos que me interesan el día de hoy. Empiezo a compartir la presentación. Mm, ¿Ya la pueden ver? Sí, profesora. Gracias. Entonces, pues empezamos con esta tercera unidad que se titula Estrategias económicas y sociales para la sustentabilidad. Oye, creo que alguien quiere entrar. Bien. Entonces, para entrar de lleno con este tema, primero hay que definir qué es una estrategia sostenible. Y nos vamos a referir a estrategias sostenibles, a todas aquellas acciones que están teniendo como fundamento el entendimiento acerca de lo que desea la sociedad a grandes rasgos, hablando de empresas, pues lo que desean los clientes, hablando de asociaciones, pues lo que desean los beneficiarios que estén constituyendo una empresa, con base en la búsqueda de la articulación de acciones necesarias, todo esto encaminándose a generar beneficios económicos o de impacto en las organizaciones públicas,
pero que sean sostenibles, de tal manera que se tiene que actuar con responsabilidad social y además se tiene que tener toda la precaución de llevar a cabo el cuidado del ambiente. Todo eso es lo que se englobaría dentro de una estrategia sustentable. Como hemos estado viendo, la verdad es que las salidas a algunos de los problemas económicos en el marco de la sustentabilidad que pues se han planteado, en general han sido muy buenas en la mayor parte de los países. Sin embargo, como también ya habíamos comentado, se han quedado muy cortas en el momento de que sean ejecutadas con total cabalidad, pero además con todas las dimensiones que implica, en el sentido de que de verdad se esté llevando a cabo un beneficio social, económico y social, de tal manera que donde se empiezan a atorar estas estrategias, pues justamente es en esa dificultad para llevar a cabo su aplicación y cumplimiento. Estas medidas económicas han representado un primer paso para lograr la concientización de los agentes económicos en torno a la cuestión ambiental. Creo que justo pudieron notar un poquito en ese diálogo que se da del documental de Netflix entre esta empresa, que además todo transcurre pues en una ciudad que está dentro de las mayores, más bien un país que es de los mayores emisores de CO2, que es Brasil, ¿no? De cómo se da una visión del empresario y cómo le empiezan a generar esta concientización respecto a tener que cambiar de esa visión o no solamente estar viendo la parte económica. Entonces, pues a medida que se va llevando a cabo la concientización de los agentes económicos en torno a la cuestión ambiental, vamos a poder irnos encauzando a esta meta de alcanzar el máximo bienestar para toda la sociedad. Entonces, generalmente lo que hemos notado es que algunas de las medidas en el marco económico es que se han traducido en el aumento de impuestos económicos que están generando daño provocado al medio ambiente. Estos instrumentos, por ejemplo, sí están modificando los precios de los bienes y servicios que existen en el mercado y que también se van a traducir en reformas fiscales ambientales. Sin embargo, en una revisión que se ha hecho por parte de los países miembros de la OCDE, que es esta organización para la cooperación y desarrollo, OCDE, perdón, para la cooperación y desarrollo económico, se ha notado que existen muchísimas obligaciones económicas en cuanto al pago de impuestos, en cuanto al pago también de derechos, pero la manera en cómo se sanciona si no cumplen con estas es donde está teniendo una deficiencia este instrumento económico y político. Entonces, las características que debe de tener un instrumento económico que se esté encaminando hacia la sostenibilidad es que justamente no solamente exista la libertad a los países de escoger cuál es la opción más ventajosa para ellos, sino que también se ejecute la sanción. Entonces, parte de uno de los mecanismos que están muy adoptados e incorporados por muchos países tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas sustentables. Dentro de esta responsabilidad, el objetivo justamente es fomentar la productividad y competitividad internacional, pero al mismo tiempo se tiene que estar procurando que la industria esté desempeñando una función constructiva en lo que respecta a hacer frente a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y, por lo tanto, el desarrollo sustentable. Aquí es importante hacer un paréntesis respecto a los impuestos ambientales, puesto que estos tienen la ventaja de generar ingresos que pueden tener un destino específico para la conservación o el mantenimiento de los recursos naturales,
pero al mismo tiempo también deben de incidir en el comportamiento y crear incentivos para disminuir el efecto negativo sobre el entorno ambiental. Entonces, en cuanto a esta situación en la política fiscal, lo que se hace es que todas esas herramientas que están dentro de la economía y que se ejecutan por medio del cobro de impuestos ambientales, se tiene que enmarcar que los costos que generan los que contaminan se incorporen de manera automática a todos los sectores de la economía que requieren un momento determinado. Por ejemplo, ustedes recordarán que cada año se dice que se está dando un aumento en los cigarros, por ejemplo. Recientemente se da un aumento en las bebidas endulzadas y justamente esos aumentos tienen que ver con los efectos que están causando, no solamente a nivel del medio ambiente, sino a nivel de la salud. Parte de que se aumentaran los impuestos a las bebidas azucaradas como los refrescos tenía que ver con, por un lado, mitigar un poco su consumo, que ya no sea tan barato consumirlos, pero por otro, ese impuesto que se impone en la productividad de bebidas azucaradas tiene que estarse destinando a medidas que estén mitigando el daño, no solamente que se hace en este caso a la salud también, sino a la extracción que tiene que ver pues principalmente con agua para la creación de esta bebida. Entonces, lo que se hace por un lado es la creación de impuestos y parte de cómo las empresas pueden estar no burlando, pero sí evitando ese impuesto, tiene que ver con generar una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social muchas veces es un poquito engañosa en el sentido de que, por ejemplo, Coca-Cola puede decir, ok, sí, yo estoy explotando mantos acuíferos porque utilizo demasiada agua en la producción de todas mis bebidas endulzadas, pero cada 6 meses llevo a cabo un programa de reforestación en algún punto del país, ¿no? Y de esta manera como que hace un tipo de compensación. Sin embargo, aquí es donde está haciendo como falta un mecanismo que no solamente sea compensar, sino que en realidad sea evitar que se siga deteriorando o consumiendo tal recurso ambiental en la producción de este tipo de productos que en este caso pues hace Coca-Cola, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no sé si se han percatado que la semana pasada pues estuvieron estas noticias y no sé si lo escucharon en sus casas, que de repente se comentaba que pues se dio un fuerte incremento de la inflación. Esto desde luego era predecible por el contexto de la pandemia, pero además resulta que también se ha dado por la falta que ha existido de productos que son necesarios para a su vez la creación de otros productos. Por ejemplo, se supone que se subió muchísimo el costo de las verduras y de las frutas porque se dio una baja en la producción de un agroquímico que se emplea para proveerlos de nitrógeno. Y entonces, al darse una baja en la producción de ese fertilizante o quimiofertilizante, pues los productores no pueden estar llevando, sí la producción, pero no de una manera tan acelerada a la cual están acostumbrados para estar abasteciendo a sus demandas, ¿no? De tal manera, pues que se empieza a hacer más lenta la producción a la luz de la agricultura y entonces de ahí viene también esta inflación y este aumento en los precios que se dio la semana pasada y pues que se mantiene, ¿no? Estaba yo leyendo una tabla de cómo subieron algunos productos y me sorprendía muchísimo que ahorita el jitomate está muy caro, por ejemplo, ¿no? El jitomate subió un 70% de su precio. O sea, si el kilo estaba en 25, ahorita quizá estaremos encontrando el kilo de jitomate en unos
entre 60 y 70 pesos. Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, este tipo de problemas que se dan con la inflación, yo tengo la convicción de que podrían ser menos fuertes y menos drásticos si de verdad estuviéramos bajo un esquema sustentable, ¿no? Si no tuviéramos tanta demanda a esos productos, si quizá también empezáramos a tener una autosuficiencia alimentaria, refiriéndome a que pues en cada hogar o en cada colonia o de manera pues más bien comunitaria, entre los vecinos alguien dijera, a mí se me da muy bien sembrar jitomate, yo voy a sembrar jitomate, otros se encargaran de sembrar papa, otros cebolla, otros frutales que son un poquito más pesados y demandan más tiempo y más terreno. Pero pues creo que si hiciéramos más cosas en colectividad y en comunidad, estaríamos un poquito exentos de sufrir los estragos de este tipo de acciones que ahorita están ocurriendo, como lo es la inflación de productos que entran pues dentro de la canasta básica. Entonces, me desvío un poquito de este tema porque en realidad hay muchas empresas que más bien compensan, pero eso no necesariamente significa que los recursos que emplean para la producción de sus productos estén mitigando. Yo creo que de nada nos sirve que Coca-Cola siga acabándose los mantos acuáticos, freáticos y sembrando muchos árboles si ahorita el problema que existe es la escasez de agua. Desde luego que también está el problema de la contaminación atmosférica, pero creo que dentro de las prioridades en este momento urge atender la situación del agua en la ciudad. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con las empresas socialmente responsables? Una empresa socialmente responsable suele tener este sello de ESR. Es un sello en el cual se les otorga a aquellas organizaciones que están contribuyendo de manera activa y voluntaria con el objetivo común de mejorar el entorno social, económico y ambiental a fin de optimizar su situación competitiva y su valor añadido. Esto que les comentaba, a veces pues con Coca-Cola plantando árboles, pero aún así extrayendo agua, no se logra por completo la parte de la mejora. Tal vez económica y ambiental sí, pero social todavía queda un poquito que desear, ¿no? Para que fuese social, yo creo que tendría que, por ejemplo, estar apoyando sistemas de investigación para el saneamiento de aguas residuales, cosas que se estuvieran enfocando a poder tener una mejor calidad de agua y un mejor aprovechamiento y no tanta utilización o que de esta manera sí esté compensando, ¿no? En medida de el recurso que directamente ocupa para la producción de sus refrescos. Y entonces, esta es una de las estrategias que más se han empleado en muchísimos países, porque les decía que al final, aunque llega a ser una estrategia medianamente social, pues también se traduce en una estrategia económica debido a estos impuestos que les comentaba, ¿no? Y que estos impuestos pues están encaminándose a o imponiéndose por el daño que se provoca al medio ambiente y con estos instrumentos económicos pues también se lleva a cabo la modificación de los precios relativos en los bienes y servicios que se observan en el mercado, pero insisto, esto al final se traduce en reformas fiscales ambientales. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias más comunes que se han establecido en el mundo con el fin de disminuir las consecuencias del daño al medio ambiente? Pues en 1991, por ejemplo, se dio la creación del impuesto al CO2, en donde en esta iniciativa se estableció la inclusión de todos los productos energéticos, por lo cual se eliminaron todas las exenciones y en consecuencia, en algunos países se elevó la tasa mínima de la carga fiscal. En el 2002 se puso el principio quien contamina más, paga más. Este se conoce como el triple P por sus siglas en inglés.
Polluter Pays Principle, y este se da con base en el criterio de que lo que no cuesta no se valora. Y es como, a mí, aunque es muy cierto emplear esto, ¿no? De lo que no cuesta no se valora, pues la verdad es que también tiene su contraparte, ¿no? Porque también está este otro dicho del que paga manda, y en ese sentido, pues el que puede estar pagando, entonces puede seguir contaminando. Y por eso creo que no funciona muy bien. Y en ese documental de Netflix creo que lo podíamos ver un poquito, ¿no? Este empresario que piensa que todo se soluciona con dinero y que todo tiene un precio y que eso no importa. A mí personalmente este principio de quien contamina más paga más no me satisface del todo. Y entonces, pues esto ha permitido que se siga como replicando, perpetuando un mal uso de los recursos naturales, tanto en lo que se refiere a su explotación como al hecho de utilizar la naturaleza como basurero. Entonces, el triple P, pues pretende que quienes contaminen absorban los costos de sus acciones y de este modo se han hecho propuestas para que también se apliquen sanciones en los casos de contaminación accidental, algo que se le conoce compensación por daños. Por ejemplo, cuando escuchamos en las noticias que hubo un derrame de petróleo, de algún embarque que estaba transportando el crudo, técnicamente, la empresa que esté llevando a cabo eso, y en el siguiente semestre verán a más detalle cómo se hace esta gestión económica, pues tiene que pagar. O sea, no solamente es revertir un poquito el efecto que está causando, detenerlo, controlarlo, sino que además se supone que debe de tener un pago. Desde luego que aquí pues también entran muchísimos intereses que no quedan solamente a la luz de la empresa, sino que también son aquellos intereses que tienen que ver con intereses nacionales y pues también hay intervención de abogados que pueden estar eximiendo o burlando un poquito la sanción, no en su totalidad, pero sí de una manera que la sanción no sea tan fuerte, de tal manera que permite todavía a estas empresas pues llevar a cabo ese tipo de actividad. La otra estrategia que se ha propuesto son los controles externos. Estos son impuestos que un país le impone a los productos de otro país en virtud de que este último no cumple con los controles y o requisitos de protección ambiental del país importador. Y estos controles externos, la verdad es que lamentablemente luego se emplean para fines solo políticos, ¿no? No sé si recuerdan que a principio de este año Trump decía que iba a poner aranceles a todos los metales que provinieran de México. Y en realidad no había propiamente un fundamento del por qué ese impuesto, sino que creo que más bien estaba haciendo un tipo de estrategia para hacer presión respecto a las caravanas migratorias que provienen de Centro y Suramérica, ¿no? Entonces, los controles externos, lamentablemente, también se han tomado como medidas o estrategias para medirse lo que coloquialmente se conoce como el músculo político entre países, ¿no? Ver quién tiene más músculo en ese sentido y pues quién da su bracito a torcer. La otra estrategia es el pago y reembolso de envases. Esta es buena, en realidad esta es buena. El problema es que creo que ha faltado un poquito más de un intermediario entre los consumidores y las empresas. Este es un sistema administrativo de tipo fianza que implica una cantidad de dinero pagada al gobierno antes de emprender una actividad que puede ser perjudicial para el medio ambiente, de tal manera que si no se rebasa un nivel determinado de daños, se devuelve esta fianza, pero en caso contrario, el dinero se pierde. Eh, por ejemplo, si alguien está proponiendo la creación, no sé, técnicamente de una minería, ¿no? Y se va por esta estrategia del pago y reembolso de envases. En ese sentido, el gobierno pide cierta cantidad de dinero para ver que de verdad cumpla con los requisitos de que
durante la extracción del mineral o de aquí a tal plazo, se comprometen a no estar generando tantos contaminantes en el aire de cierta cualidad, pero si eso no se cumple, ese dinero que el gobierno solicitó, pues la empresa lo pierde. Por el contrario, si la empresa lo cumple, entonces se le regresa esa fianza. Y este creo que sí funciona un poquito más de manera incentiva y no tan punitivista, ¿no? Punitivista significa como castigar mediante acciones punitivistas, sino que más bien puede ser un sistema que de verdad incentive que la empresa sea responsable y que cuide y se comprometa con los acuerdos que se establecen. La otra estrategia son los sistemas de información y educación de la población. Aquí pues es la creación de una conciencia ecológica y de riesgos en la población, lo cual va a contribuir en que se tenga conocimiento y por lo tanto al tener conocimiento nos encaminemos hacia el desarrollo sustentable, generando además solución de problemas ambientales que son pues enormes. Y otra de las estrategias son los esquemas voluntarios. Estos son pues programas por grupos de industrias que pueden ser industria química, industria automotriz, industria alimenticia, y que generalmente van a estar funcionando por presión de sus pares. Es decir, que la acción de una empresa presiona a que las otras también actúen de una determinada forma. ¿Por qué? Porque la verdad es que también hay competitividad en el mercado, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decir, yo prefiero comprarle a Pepsi, porque Pepsi ya no está utilizando PET y todos sus envases son de vidrio y de lata, y además, pues, si los vas acumulando y se los llevas, te dan un pago, ¿no? Evidentemente, con esas acciones, entonces va a sentir presión Coca-Cola, porque en esa elección que uno hace, llevando a cabo, pues, o incorporándose a una acción que se está encaminando al desarrollo sustentable, pues Coca-Cola no se quedaría atrás y empezaría a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que varios hemos visto cómo de repente había envases de algunos productos que solían ser solamente de plástico y de repente la compañía los cambia todos a Tetra Pak y empezamos a ver, no sé, si lo hizo Del Monte, Clemente Jacks también lo empieza a hacer, ¿no? Empieza a tener su presentación de productos en Tetra Pak. Entonces, estos esquemas voluntarios, pues, están encaminándose justamente como a la luz de esa competitividad que se da, que pues se traduce como a la presión que existe entre esas empresas. Y si esto además se combina con la presión ejercida mediante la publicidad eh, que se hace del mal comportamiento o no acatamiento de cierta conducta por parte de una empresa, pues entonces la medida puede tomarse e implementarse de manera más rápida. Creo que alguien quería entrar. No. ¿Hasta aquí algún comentario? Ok, No, profesora. gracias. Y finalmente también no está en ese cuadro, pero quiero mencionarles que también están los instrumentos de cooperación industrial, internacional, perdón. Y en ese sentido, pues se ha formado un tipo de trueque respecto a la deuda que se tiene con la ecología y existen los llamados bonos de carbono y también el pago por no uso de un recurso. Esto está a cargo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y él tiene esta función de aplicar o implementar de manera conjunta estas acciones que se van a constituir para permitir el logro de objetivos en materia de protección al medio ambiente con el fin de frenar un poco los daños provocados a este. Un ejemplo es que Noruega y México tienen un proyecto de sustitución de focos incandescentes por focos fluorescentes. Este proyecto se le conoce como Ilumex o de uso racional de la iluminación en México y el objetivo se está encaminando en el ahorro de energía, por ejemplo. Y entonces se hacen estas estrategias colaborativas que son a nivel de cooperación, pero además internacional. Entonces,
Es importante reconocer que muchos giros industriales de naturaleza contaminadora tienen que tramitar varios permisos comerciables. Esto se traduce en que se les dan permisos para contaminar, por decirlo de alguna manera, que puede adquirir una persona, pero a la vez la puede comerciar con otra empresa, ¿no? Entonces, dada la naturaleza de estas empresas y que no pueden prescindir de su producción, es importante que los gobiernos empiecen a tomar en consideración las características geográficas, las características de la biodiversidad y sobre todo las características del impacto ambiental que se está generando con tal empresa. De tal manera que así se puede estar controlando la cantidad de emisiones contaminantes de una empresa y fijarlas o ponerles un límite. Con esta medida, la verdad es que se pueden llevar a cabo los compromisos, pero al establecer los compromisos, se queda el acuerdo de que va a ser tanto bilateral o incluso puede llegar a ser multilateral para la reducción de contaminantes, como es el caso de los gases de tipo invernadero, pues lo cual también llega a tener importantes efectos económicos. En México, por ejemplo, el agente financiero para las estrategias económicas es Banobras, y uno de los principales beneficiarios de este recurso, pues es la Comisión Federal o era la extinta Comisión Federal de Electricidad, eh, que a su vez estaba pues adjunta a la Secretaría de Desarrollo Social, que es la sede Sol. Con este tipo de acuerdos, que son, repito, bilaterales o multilaterales, lo que se permite es acordar combinaciones de medidas tanto sociales como económicas para evitar que se esté incrementando el daño al ambiente. Y entonces aquí tenemos que llegar a este otro punto, que es el análisis de ciclo de vida de los recursos naturales y transformados. Y aquí es hablar un poquito de la huella ecológica. El análisis de ciclo de vida, que se abrevia como ACV de un producto, es una metodología que identifica, cuantifica y caracteriza los diferentes impactos ambientales potenciales asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. Entonces, básicamente, en este análisis se enfoca al rediseño de productos con el criterio de que los recursos energéticos y materias primas no son ilimitados y que normalmente se utilizan más rápido que como se reemplazan. Por ejemplo, esto que ya le hemos platicado bastante de la industria de la moda, ¿no? Em, compramos muchísima ropa que luego resulta no ser de buena calidad y tenemos que estar comprando constantemente más ropa, lo cual ahí no estaría siendo muy bien optimizado, pues el ciclo de vida de este producto, ¿no? De tal manera que, pues, la conservación de recursos debe de privilegiar la reducción de residuos generados, perdón. Sin embargo, estos productos van a seguir fabricándose y entonces el análisis de ciclo de vida plantea manejar los residuos de una forma sustentable desde el punto de vista ambiental, minimizando todos los impactos asociados con el sistema de manejo. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema que justamente nos está ilustrando el proceso del análisis de ciclo de vida, ¿no? Tenemos aquí el medio ambiente. Del medio ambiente se obtiene el recurso natural. Por ejemplo, la explotación minera, la generación de combustible, electricidad, para llevar a cabo esta actividad se requiere de agua, se requiere de insumos, se requiere de emulsiones, se van a generar residuos sólidos, se van a dar vertimentos. Una vez que se extrae el producto por medio de esta actividad, pues se tiene que transportar. Y al momento que se transporta, pues también se requiere de combustible y de insumos.
y eso a su vez va a ir generando insumos y residuos sólidos. Se obtiene la materia prima y esa materia prima además se tiene que fabricar. Durante su fabricación, nuevamente se emplea combustible, electricidad, agua, insumos y se generan emulsiones, vertimentos y residuos sólidos, para finalmente tener un producto. Ahora, este producto puede o no tener un empaque, pero además aquí en el empaque también pues se vuelve a generar combustible, electricidad, agua, insumos y se vuelven a crear vertimentos y residuos sólidos. Este producto ya empacado pues se tiene que transportar y en ese transporte necesitamos combustible e insumos y se generan insumos y residuos. Si aquí ya puede quedar directo para ponerse a la disposición final, pero si no fuese el caso en el que todavía además se tiene que dar una fabricación por parte de otro intermediario, pues entonces aquí va a haber la demanda o se va a requerir de insumos y va a haber material de empaque y otro reempacamiento. Finalmente, pues aquí ya se pone a la venta y entonces se da un uso. En ese uso, por ejemplo, nosotros quizá requiramos de aire, requiramos de electricidad para poder usarlo, o si es alimento simplemente lo consumimos, pero entonces desechamos el empaque en el cual lo compramos, entonces se sigue dando un vertimiento. Y en ese vertimiento, pues hay una disposición final que lo que está generando son residuos sólidos o líquidos que están llegando nuevamente al medio ambiente. Entonces, el análisis de ciclo de vida va a ser una forma emergente para evaluar los impactos ambientales que están asociados con un producto o servicio en particular y se caracteriza, recuerden que es una metodología, y se caracteriza por llevar a cabo un análisis exhaustivo de los impactos ambientales que tiene el producto a lo largo de todas las etapas de su vida. O sea, aquí el ACB lleva a cabo un análisis de esta forma de cuánto combustible, cuánta electricidad, cuánto agua se utiliza, cuántas emociones se generan, cuántos vertimientos en cada una de las etapas que están constituyendo la elaboración del producto. Entonces, pensemos en otro ejemplo. El ciclo de vida de una mesa de madera va a comenzar con la cosecha de la madera, ¿no? Un recurso natural que estamos obteniendo del medio ambiente. Entonces, aquí se va a considerar dentro del análisis de ACB, pues el insumo energético que tiene que ver con el petróleo, con el aceite, para utilizar una motosierra, cortar, para los fertilizantes, para que crezca el árbol, para que esté de cierto grosor el tronco, qué sé yo, ¿no? Después se tiene que hacer el análisis de los vehículos que van a llegar a esa zona de recolección y pues en todo eso lo que ocurre, un vehículo que va contaminando, qué tipo de combustible utiliza, cómo lo va a cortar, cómo lo va a subir y probablemente si no es a través de un auto, pues tal vez el transporte se haga con un cierto número de animales que pueden estar utilizando para la carga, pero eso lo va a hacer más lento. Y al momento que además se corta el árbol, pues hay que pensar en que no solamente pues, se van a generar residuos, sino que además se está afectando esa región geográfica, ambiental, en donde se van a ver afectadas pues aves, eh, algunas otras plantas, insectos y pues todas las consecuencias que van a tener el hecho de quitar esos árboles sobre otros tipos de vida que estaban cercanas a ese árbol o que dependían de ese árbol. Entonces, pues además, también en el análisis se tienen que considerar aquellas emisiones que ocurren, que son las de los gases de efecto invernadero, y ese consumo de energía que está asociado en todas las fases del transporte que se están requiriendo, de los troncos al aserradero más cercano, pero también se debe de incluir ese costo de la electricidad necesaria para el aserradero donde se van a cortar
y se da además seguimiento para medir los impactos ambientales que están siendo asociados al transporte de la madera a una fábrica de muebles cercana, donde la madera que fue extraída de esos árboles se va a transformar en una mesa hasta llegar a un distribuidor final para que esté al alcance del consumidor. Entonces nosotros podríamos pensar que pues las mesas de madera duran mucho tiempo y podríamos incluso hasta afirmar que el impacto ambiental asociado a su disposición final pues no es muy alto, ¿no? Tal vez yo sí, todavía en casa de mis padres hay una mesa que la recuerdo desde que yo era niña y hasta la fecha sigue estando esa mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he comprado un comedor. Lo que siempre ha pasado es que si una amiga se muda, se va del país, pues me lo va heredando, ¿no? Se han ido así como alargando la vida útil de este tipo de productos, por ejemplo. Entonces, pues la evaluación del ciclo de vida de un producto o de un proceso transformado se está ejemplificando aquí en donde también podríamos verlo, o más bien se puede llevar a cabo con cualquier producto que nosotros usamos, ¿no? Con los autos, y en el auto pues es considerar todo, ¿no? Desde la etapa de manufactura, de extracción del material, como lo son el acero, el aluminio, el procesamiento de esto para las autopartes, la fabricación de otras autopartes como son de plástico, de tela, de madera, pero además también, pues todavía cuando un auto llega a su disposición final, pues el vehículo va a seguir generando residuos al medio ambiente, porque pues para su funcionamiento requiere gasolina, diésel o gas o electricidad em, para beneficiar a quien lo compró, el consumidor. Y si nos damos cuenta cuando se desecha un auto, cuando se choca, pues podemos ver que están estos deshuesaderos de autos en donde pues, son grandes regiones de terreno, en donde es material que ahí se podría volver a utilizar o que muchas veces incluso pues sigue siendo parte de ser como un stock para la venta de autopartes, ¿no? Eh, lo que quiero destacar del análisis de ciclo de vida es que hay tres componentes básicos que está considerando. Si se dan cuenta, la suma de toda la energía necesaria, los insumos materiales y las descargas ambientales que se están llevando a cabo. Segundo, la determinación de las consecuencias asociadas a esas entradas y salidas en cada uno de los procesos. Y tercero, el análisis está generando la comprensión e interpretación de los resultados para ayudar a guiar la toma de decisiones. Entonces, aquí están enumeradas estas tres características que les acabo de decir: la suma total de la energía, la determinación de las consecuencias y la comprensión e interpretación de los resultados para ayudar a guiar la toma de decisiones. Esta es una estrategia que muchas empresas pueden o no tomar y que se está encaminando a formar parte de este tipo de herramientas sociales y económicas para alcanzar el objetivo del desarrollo sustentable. Es muy complicado, tal como lo vimos, ¿no? O sea, la limitante es que un ACV puede ser muy, muy complicado debido a estos cálculos en los impactos de cada una de las etapas de vida que hay en el proceso de la generación del producto, pero lo que resulta pues de gravedad es que hay una tendencia tanto de empresas como de organizaciones a preocuparse solo por los impactos ambientales asociados con la producción e ignorar los que generan sus productos ya terminados después de que han sido usados, ¿no? Por los consumidores. Como que hasta esta fase se queda, pero en esta parte del residuo sólido, o sea, como que termina aquí en la exposición final, pero ya no hay compromiso por parte de las empresas respecto a su residuo sólido, ¿no? Es decir, ¿por qué Coca-Cola no se hace responsable de que si está fabricando PETs para su bebida, por qué no se hace responsable también de la recolección de esos PETs, ¿no?
Es lamentable. Yo creo que es de los materiales que pésimos, así, yo creo que es de la peor cosa que se le pudo haber ocurrido al hombre, inventar el PET. Em, pero al final, pues la empresa también tendría que hacerse cargo de ese empaque que utilizó, que le generó electricidad, combustible, agua, transportarlo, etcétera, etcétera, y que al final se nos avienta a nosotros la responsabilidad como consumidores de qué hacer con esa cosa que está contribuyendo a la contaminación y acumulación en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, sí sería bueno que Coca-Cola en sus estrategias en realidad tuviera un sistema de colecta en donde pudiera poner, no sé, en puntos estratégicos de cada alcaldía, em, pues ir a dejar ahí el PET y que él lo colectara para después reciclarlo, qué sé yo, ¿no? Y sin embargo no lo hacen, muchas empresas no lo hacen. Un poquito hay algunas como Herdes, que sí tiene puntos de recolección en ciertos supermercados para ir a dejar las latas, por ejemplo. Y, pero me parece que incluso te daba como un tipo de compensación económica. No debe de ser mucho, pero bueno, Herdes está teniendo como esa iniciativa también de hacerse responsable de lo que pasa con las latas que utiliza, fabrica, emplea o compra, qué sé yo, para el empaquetamiento de sus productos. Eh, entonces, en resumen, podemos considerar que el análisis de ciclo de vida es una herramienta de gestión ambiental que sí es de gran utilidad para la toma de decisiones y que es importante para las personas que tienen a su cargo los destinos de las empresas y para reducir costos y mejorar posiciones en el mercado, utilizando otras herramientas como puede ser la evaluación de riesgo y la evaluación de impacto ambiental. O sea, se tienen que utilizar como en combinación. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado, porque pues también tiene que ver mucho con nuestra economía, con nuestras posibilidades, pero creo que si no fuese mucha la diferencia, no dudaríamos o preferiríamos comprar un producto que sabemos que contamina menos a seguir comprando un producto que sabemos que no contamina, que más bien sigue contaminando y que además no le interesa tomar estrategias para mitigar pues la contaminación que está generando en la producción de su mercancía o producto. Y entonces, pues antes de hablarles de lo que es la ecoeficiencia, nosotros como consumidores lo que tenemos que hacer es pensar en esa huella ecológica que está relacionada con la industrialización y que esa huella ecológica es un cálculo que tiene que ver con el consumo de tierra y agua de un individuo, una comunidad, una ciudad o país, se puede calcular por individuo o por nación, y relaciona el consumo con el impacto en el uso que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta y la capacidad ecológica. Al término de la sesión de hoy, les voy a poner en el aula virtual un link donde pueden llevar a cabo el cálculo de su huella ecológica. Y me gustaría que ahí en el link donde lo estoy poniendo, lo voy a poner como pregunta, pues compartan cuál es el cálculo que les salió, ¿no? De esta manera nos da una idea de, por ejemplo, los hábitos de consumo que estamos teniendo, cuántos planetas Tierra necesitaríamos si continuamos con ese ritmo de consumo. Eh, y entonces, la parte de la huella ecológica es llevarnos esta concientización de lo que consumimos y a qué empresa se lo consumimos. Un ejemplo mío es, creo que solamente una vez he comprado algo por Amazon, eh, porque justamente no me interesa contribuir a ese monstruo, ni contribuir a esa persona que me parece que carece de valores éticos, que no le importa la contaminación que genera no solamente Amazon, sino las otras empresas que tiene. Me molestó su actitud de estar lanzando un cohete en plena pandemia. Entonces es como tomar esa conciencia y decir, yo no le voy a dar mi dinero a este sujeto, ni voy a contribuir
a una empresa, al consumo de una empresa que contamina, ¿no? Eh, Desde luego que soy un poco hipócrita porque pues soy fumadora y sigo consumiendo cigarros también a una empresa que es Philip Morris, que pues también carece de bastante ética, ¿no? Pero yo creo que es importante que reconozcamos en qué medida sí podemos, en nuestros hábitos de consumo, pues no estar contribuyendo a empresas que no tienen esta responsabilidad económica ni social o que no se están encaminando hacia un desarrollo sustentable. Y en ese sentido, pues la huella ecológica nos permite tener conciencia respecto a eso y, y no contribuir pues como a aquellas actividades humanas que no aportan mitigación al ambiente. Entonces, parte de lo que se sabe que contribuye mucho a la huella ecológica mundial, por ejemplo, es principalmente la quema de combustibles fósiles, para lo cual pues también tendríamos que tener como otros mecanismos de transporte, tal vez hacer más uso de la bicicleta, pero pues para ello también las ciudades o las naciones tendrían que garantizarnos pues vías de acceso para estar transitando en bicicleta de una manera segura, ¿no? Porque pues luego entre los microbuses, entre el trolebús, entre los peatones, las motos, es bien difícil también tratar de llevar a cabo un transporte por medio de la bicicleta. La siguiente actividad que genera una gran cantidad o impacto en la huella ecológica mundial es la agricultura. Y pues esto tiene que ver con las cantidades de agua que se utilizan para los sistemas de riego, con la cantidad de quimiofertilizantes, agroquímicos, etcétera. La siguiente actividad humana que contribuye al impacto o a tener una huella ecológica muy grande es pues la madera y el papel, ¿no? También si pensamos en todas las cosas que se hacen de los arbolitos, pues muchísimas cosas los empleamos para poder fabricar libros, libretas, muebles, partes, etcétera, etcétera. Y luego está la pesca y la ganadería, que también contribuyen muchísimo a estar dejando una elevada huella ecológica. Entonces, en esa calculadora que les voy a poner, lo que se nota y se resalta es justamente ver dentro de nuestros hábitos de consumo qué tanto nosotros consumimos que esté relacionada con la industria de la quema de combustibles fósiles, con la agricultura, pues desde luego que nuestra alimentación, con papel, madera, con pesca, con ganadería, eh, principalmente. Y bueno, parte de la última cosa que les quiero hablar es estos mecanismos que se les conoce como procesos ecoeficientes, que como su nombre lo indica, es llevar a cabo un ahorro y uso eficiente de la energía. Este término de coeficiencia fue empleado por primera vez en una reunión que se llevó a cabo sobre negocios y desarrollo sustentable en 1992 y se basa en el concepto de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y generando menos basura y polución. Esta ecoeficiencia, por lo tanto, se va a alcanzar mediante la distribución de bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las necesidades humanas, pero brindan calidad de vida a la vez que están reduciendo de manera gradual los impactos medioambientales de bienes y la intensidad de recursos, pues a través también del ciclo de vida entero a un nivel, al menos en una línea de capacidad estimada, de llevarlo con empatía y responsabilidad en los recursos naturales que obtenemos de la tierra. Entonces, se supone que los criterios de la ecoeficiencia son la reducción de la intensidad material de bienes y servicios, la reducción también del uso de energía para la producción de bienes y servicios, reducir también los residuos tanto tóxicos como sólidos, reciclar lo más que se pueda los materiales que se emplean,
hacer un uso máximo de los recursos renovables, es decir, sin derrochar, aprovecharlos en su totalidad y elaborarlos de tal manera que tengan una duración muy, muy alta, que no sean desechables, sino que tengan una vida, un ciclo de vida muy, muy largo para aumentar la durabilidad y por lo tanto seguir brindando una buena calidad de estos bienes y servicios. Entonces, la ecoeficiencia está englobando una producción más limpia, una eficiencia energética, una generación nula de residuos y en caso de haber residuos, que desde luego se van a dar por todos los pasos de los procesos que hay para generar, pues llevar a cabo la reutilización de estos. Y bueno, finalmente quiero cerrar, ya nada más les voy a tomar 2 minutitos, eh, retomando este artículo, este informe, la publicación de este documento, que es la Agenda 21, la cual en su capítulo 28 de manera textual, que habla acerca del desarrollo sustentable y sus objetivos, pone en su apartado 28.2 el siguiente postulado, ¿no? Que hacia 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país deben haber llevado a cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un consenso sobre un programa 21 local para la comunidad. En ese sentido, pues el gobierno mexicano ha generado programas sectoriales de medio ambiente y recursos naturales que están relacionados con el desarrollo social, económico, con el desarrollo también ganadero, agricultor, pesca, turismo, trabajo y prevención social, pues entre los cuales están algunos de estos, ¿no? Ya no los voy a leer, ya me estoy comiendo un poquito del tiempo, pero en materia de agua, pues se supone que estaba la promoción del desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las necesidades existentes de servicios de agua potable y saneamiento del país, incentivar una cultura de agua que privilegie el ahorro, promover el desarrollo y difusión de tecnologías efectivas y eficientes para la potabilización, fortalecer la autosuficiencia técnica, expandir la capacidad de tratamientos de aguas residuales, promover el manejo integral y sustentable de agua desde una perspectiva de cuencas, propiciar un uso eficiente del agua en las actividades agrícolas y estas otras, ¿no? Impulsar eficiencias y tecnologías limpias, impulsar la adopción de estándares internacionales de emisiones vehiculares. Esta ya tiene que ver con otro tipo de estrategias. Esto es a la luz del aire, desarrollar escenarios climáticos regionales en México, promover la inclusión de aspectos de adaptación al cambio climático en la planeación y el quehacer de los distintos sectores de la sociedad. O sea, técnicamente México sí lo planteó, sí lo estructuró y está todo muy bonito. El problema ha sido pues llevarlos a cabo y de verdad ejecutarlos y en caso de no estarlos ejecutarlos, pues tener acciones que también estén sancionando el mal uso de los recursos naturales. Con esta diapositiva concluyo. Sí me fui muy rápido, espero haber sido clara, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o comentario en general con este tema. ¿No? De mi parte, no, profesora. Ok. No, ¿El profesora. resto comparte la opinión? Adelante, Diana. Este, nosotros, bueno, sí, nosotros vimos un documental en el que Coca-Cola sí como que les medio pagaba a unas personas para recoger su PET, pero eran esas personas que no sé cómo decirles, pero que nada más recogen basura Ujú. y como que estaban en muy malas condiciones en todo eso también, sobre, porque sí les daban como que el dinero y como que los incentivaban a que sus hijos estudiaran, pero como era muy poco y tenían que mantenerse, preferían que sus hijos fueran a estar recogiendo basura que mandarlos a las escuelas. Ya.
Pero ¿es un programa propiamente de Coca-Cola o más bien son personas que se acercan, a las personas que trabajan en los basureros, ¿no? Que colectan infinidad de cosas y que se acercan más bien a Coca-Cola para establecer algún tipo de negociación? No recuerdo bien, pero creo que sí era medio parte de Coca-Cola que Ok. los este, motivaban a recoger el PET, pero no recuerdo bien exactamente si eran exclusivamente de Coca-Cola. Ok, pues estaría bueno que nos compartieras el link si es que está disponible en línea de manera gratuita, Diana, para echarle un ojillo, ¿no? Si lo Sí, voy a encuentras. buscar cuál era y se los mando. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o duda? Ok, pues les agradezco mucho. Tengan una buena noche y nos vemos el próximo lunes para concluir con el último tema. Y mientras, por favor, cubran en tiempo y forma las tareas que tienen que ver con esta unidad. Les pongo el link también del cálculo de su huella ecológica en forma de pregunta para que lo hagan y me digan cómo les fue en sus consumos. ¿Vale? Sí, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Muchas Gracias a gracias, ustedes. profesora. Hasta Hasta luego. luego. Bonito Hasta luego, maestra. Igualmente.